Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula de historias del barrio. En esta oportunidad vamos a ver la clase correspondiente a octavo básico, el cual vamos a tratar sobre el impacto de la imprenta en el pensamiento moderno. De acuerdo al objetivo de aprendizaje número 2, la idea es comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa en Europa, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento de las ideas, la revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. En esta oportunidad, chicos, vamos a tratar tres grandes temas. Por un lado, vamos a ver digamos que la ruptura entre las ideas medievales y las ideas modernas. Por otro lado, vamos a ver la producción intelectual medieval. Y por último, vamos a ver el impacto de la imprenta en la edad moderna. Aquí la pregunta es la siguiente: ¿existió un quiebre cultural entre la Edad Media y la modernidad? Bueno, vamos a presentar ahora 5 grandes dimensiones entre el mundo medieval y el mundo moderno y vamos a ver si se produjo algún quiebre o no. Con respecto a la mentalidad europea, en el mundo medieval se desarrolló lo que es el teocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el pensamiento y el arte estuvieron centrados solamente en Dios y en la religiosidad. Y eso se dio generalmente en un proceso en que la Iglesia Católica consolidó su posición dentro del mundo cristiano. En cambio, en la Edad Moderna se dio lo contrario, se dio un proceso llamado el antropocentrismo, en el cual se caracterizó en que tanto el arte como el pensamiento y el conocimiento se enfocaron más en el ser humano y en sus capacidades, sin abandonar 100% la visión cristiana. Además, también simultáneamente se produjeron algunos procesos de ruptura de la unidad del cristianismo con la reforma protestante. Por ende, ahí el antropocentrismo jugó un papel muy importante. En el ámbito social, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, se mantuvo la sociedad estamental, basada en un criterio de origen en el cual existieron tres grandes grupos: la nobleza, el clero y los campesinos, excepto en la Edad Moderna, en el cual vamos a destacar el surgimiento de un nuevo grupo que es la burguesía. ¿Cuál es la principal gracia de este grupo? Que esta nueva clase social surge en las ciudades y se basa en los comerciantes que se enriquecen gracias a su actividad, y eso les permitió, por un lado, convertirse en promotores artísticos de escritores y artistas propiamente tales, pero además también les permitió apoderarse del poder de las ciudades y ejercer el control político. En el ámbito económico también hubo un quiebre entre ambas visiones, ya que en la Edad Media la economía fue cerrada, se basó en una base agrícola y existió un sistema feudal en el cual se caracterizó por el autoconsumo y la autosuficiencia. En cambio, en el mundo moderno la economía se abrió y se desarrolló en las ciudades, especialmente un desarrollo comercial. A nivel de organización política, aquí se produce también un cambio, pero de forma paulatina. En la Edad Media los reinos se mantuvieron, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, pero en el mundo medieval los reinos fueron patrimoniales y eran de carácter monárquico. ¿Qué quería decir con eso? Que los monarcas podían dominar diversos sectores o territorios y no existía una unidad religiosa ni tampoco lingüística. En cambio, en el mundo moderno empiezan a conformarse los estados nacionales, el cual eran territorios que tenían una unidad lingüística, una unidad religiosa, y eso lo potenciaba también el monarca. Y por último, a nivel del espacio, en la Edad Media el espacio era cerrado, lo que impidió que la gente se movilizara de un lugar a otro debido a factores como la inseguridad y los constantes conflictos. En cambio, en la Edad Moderna el espacio se abrió, fomentando las migraciones y las exploraciones geográficas fuera de Europa. En este caso nos vamos a ir primero ahora a la parte de intelectual. Y en este caso a través de los libros. ¿Cómo se elaboraban los libros en la Edad Media? Que ese es nuestro punto de interés. Aquí nos vamos a fijar un poco en la imagen que ustedes ven acá a su derecha, en la cual tenemos a un personaje que está desarrollando una actividad. Y en este caso, los libros pasan a ser un elemento muy importante en la Edad Media, ya que
La Iglesia Católica se encargó de salvaguardar la cultura grecorromana y durante mucho tiempo la producción de libros se concentró principalmente en los monasterios. ¿Quiénes eran las personas que se encargaban de salvaguardar esta cultura? Eran los monjes. Aquí vamos a destacar tres elementos. Tenemos acá en esta imagen un monje copista que copia un texto antiguo en base a lo que se presenta acá arriba, que es el scriptorium, que es donde el monje realiza su trabajo. Arriba tiene el texto original que él está copiando y él está solamente traspasando la información. En este caso, los libros no tienen el tamaño que nosotros estamos acostumbrados a manejar, que son libros más de manual, sino que estos libros eran grandes, pesados y demasiado voluminosos, por ende servían como libros de referencia para mantener el conocimiento y perpetuarlo. En este caso, los monjes copistas eran personas especializadas en escribir los libros, los textos en este caso, y algunos se dedicaban especialmente a dibujar algunos textos o a traducir textos del original griego o latín antiguo. En la Edad Media, chicos, ¿qué importancia tuvo el trabajo que tuvieron los monjes medievales? Vamos a destacar dos elementos importantes de este trabajo que tuvieron los monjes copistas, pero antes les voy a mostrar esta imagen que está a la izquierda, que es un texto medieval. Si ustedes se fijan, tiene un tipo de escritura bien particular, el cual solamente los monjes podían manejarse. Y por ende, si ustedes se fijan, también hay algunas imágenes que requerían un cierto grado de elaboración, por lo que ustedes ven acá. Esto se llaman las miniaturas. Las miniaturas no lo hacía el monje copista, sino que lo hacía otro monje especializado, que era el monje iluminista. Él, utilizando tintas naturales, él desarrollaba como el dibujo característico de estos textos, ¿ya? Algunas ocasiones, chicos, también el texto requería de ciertos, salían como dibujos medio extraños. Por ejemplo, aquí el monje copista en este dibujo que ustedes ven acá parece que estuvo bien aburrido y empezó a dibujar caricaturas. O en algún lado por acá hizo algunas pequeñas observaciones pero camufladas dentro de este dibujo medieval. Vamos a destacar un poco las consecuencias del trabajo de estos monjes. Por un lado, chicos, que las copias muy rara vez eran fieles al original. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Por un lado, chicos, los textos originales, donde los monjes realizaban sus copias, se encontraban en tres idiomas: en griego, en árabe o en una variante antigua en latín. Si el monje copista desconocía el significado de alguna palabra en esos tres idiomas, trataba de buscar una explicación mediante una nota al pie de la página o una traducción parecida, lo que automáticamente, chiquillos, perdía el significado de lo que querría decir el documento original. Ese es un primer aspecto. El segundo aspecto, chicos, que muy pocos monasterios tenían acceso a los documentos originales, por lo tanto, el texto en la cual yo copiaba era la copia de la copia de la copia de la copia del original. Eso significaba que en algunos casos el monje copista se confundiera o se mezclaban tanto elementos del texto original como elementos de las traducciones consecutivas. Por lo tanto, ahí también se perdía mucho el significado de los libros que se trabajaban. También dentro de la producción intelectual medieval vamos a destacar dos grandes procesos que estaban fuera del ámbito de los monasterios. Por un lado, muchachos, vamos a destacar el surgimiento de las universidades. ¿Qué eran las universidades? Eran centros de estudio a nivel superior que al comienzo se desarrollaban al lado de la Iglesia Católica, pero con el tiempo se independizaron y se organizaron en gremios. ¿Qué eran los gremios? Eran grupos compuestos por estudiantes o maestros, los cuales tenían la característica de que ellos se organizaban para defender sus intereses y establecieron reglamentos que impedían que personas que no pertenecieran a la universidad ejercieran su trabajo o su profesión sin la debida acreditación. Por ende, las universidades jugaron un rol muy importante, ya que ellos también fueron beneficiarios de la producción intelectual de la época. Además que ellos también fomentaron la investigación y además enseñaron la cultura clásica y también la cultura medieval. Además también, muchachos, hubo ciertas personas e instituciones
que gracias a su influencia económica o su influencia política apoyaron financieramente a artistas e intelectuales. Esas personas se les conoce como los mecenas. Generalmente los burgueses y los reyes, o además también el Papa, fueron los principales patrocinadores. Lo que ellos querían era que se destacara su rol como principal financista de los artistas e intelectuales a cambio de que dichos personajes les dedicaran sus obras para ellos o trabajaran para ellos, y eso significó también que el mecenas empezara a tomar mayor importancia y sea conocido a nivel internacional. A contar de mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, crea por primera vez la imprenta de tipos móviles. Antes de lanzarme con esta parte, tengo que recordarles que la imprenta como tal es un invento de origen chino, el cual tenía otro sistema de trabajo, tenía otra forma de impresión, pero aquí Gutenberg estableció ciertas innovaciones, lo voy a destacar acá. Por un lado, hay dos elementos importantes de la imprenta. Primero, que Gutenberg creó los tipos móviles. ¿Qué son los tipos móviles? Son letras metálicas que de tamaño miniatura o de diversos tamaños, en las cuales tenían como finalidad, a través de un cierto juego de letras, crear una página. Por lo tanto, en la imagen que ustedes ven acá a su derecha, se los voy a destacar, van a ver que hay personas que se dedican especialmente a elaborar dicha página, pero ellos tenían que cumplir una cierta destreza. La destreza era, a partir del documento, saber leer al revés. ¿Por qué? Porque ellos tienen que elaborar la página al revés, porque una vez que llega a la prensa, tiene que salir el resultado y la impresión correcta. Eso sería una. Aquí en en el primer plano de la imagen, ustedes van a ver dos personas importantes, que sería la persona que entinta la página de metal y la persona que coloca la hoja para imprimirla. ¿Ya? ¿Y cómo se imprime? A través de esto que es la prensa, que es un tornillo gigante en la cual está, digamos, el peso para ejercer presión y que salga la impresión bien. ¿Ya? Vamos a destacar tres grandes elementos, chicos, de la imprenta, o sea, tres grandes significados de este invento. Por un lado, chicos, los textos podían multiplicarse con rapidez y publicarse en diversas lenguas, dependiendo del lugar geográfico y el interés que tenga el público. Por otro lado, la expansión del libro impreso dejó atrás la oralidad como fuente transmisora de conocimientos. Antiguamente, en la Edad Media, chicos, muchos conocimientos se transmitían de forma oral, de generación en generación. A partir de la imprenta eso cambia y ahora la verdad está escrita. Y por último, la difusión permitió que un público cada vez más amplio y diverso accediera a la cultura y al conocimiento. Vamos a destacar el impacto que tuvo la imprenta en Europa y en América. El primer elemento importante de este proceso fue que la imprenta permitió que el precio de los libros se abarataran, lo cual llegó hacia otros grupos sociales como por ejemplo la burguesía. Eso le permitió en este caso a los burgueses demostrar su riqueza y su poder a través del encargo de libros que eran en esa época inubicables, especialmente los clásicos grecorromanos, lo que permitió en este caso crear bibliotecas de clásicos, los cuales eran mostrados como digamos, un elemento de lujo, y obviamente eso demostraba también su poder y su influencia. Por ende, los burgueses no es que fueran cultos, sino que utilizaban la cultura como un elemento de lujo. Un segundo elemento, chicos, fue que la imprenta permitió la difusión de las ideas, tanto de intelectuales como de pensadores y teólogos. Por ende, la imprenta se convierte en una herramienta revolucionaria en su momento, ya que como consecuencia de su importancia como instrumento de difusión, se produjeron algunos fenómenos históricos muy importantes, como por ejemplo la Reforma Protestante y la Revolución Científica. Un tercer elemento, muchachos, fue que la imprenta fue una herramienta de difusión también para las instituciones políticas y religiosas, ya que pasó a ser, digamos, una fuente oficial de información. Los reyes utilizaron la imprenta para dar a conocer sus políticas estatales, y la iglesia también la empleó para fomentar la cultura religiosa y además también la evangelización, especialmente en el continente americano. Hablando del continente americano,
en un cuarto punto. La imprenta llega en el siglo XVI a este continente, cumpliendo un importante rol en la evangelización de los pueblos originarios. O sea, la imprenta estuvo a la par con la Iglesia Católica en América. Y aquí en Chile, por último, la primera imprenta se instala en 1812, pero ojo, no cumplió la función de ser el portavoz o la herramienta del poder colonial, sino que pasó a ser un instrumento de difusión de las ideas republicanas, a partir de la publicación del primer periódico nacional, que pasó a ser La Aurora de Chile. En esta línea de tiempo vamos a ver las principales obras que aparecieron tras la imprenta de Gutenberg. Vamos a destacar en este caso 4 textos. En 1492, por ejemplo, en España se publica por primera vez un libro escrito en lengua castellana que fue la gramática de Nebrija, muy importante en el estudio de nuestra lengua. Años después, en 1534, después de la polémica iniciada por Martín Lutero cuando redacta las 95 tesis, que fue el primer viral de la historia moderna, ya que fue un documento que no quería generar un conflicto mayor, ya que fue viralizado por los estudiantes de Lutero y eso generó y escaló y provocó la Reforma Protestante. Lutero se dedicó a traducir del original griego y posteriormente publicar a través de la imprenta la Biblia en alemán. Eso provocó también una revolución a nivel cultural, ya que la Biblia accedió a diversas clases sociales, diversos grupos de personas, y eso también fomentó la alfabetización. ¿Por qué? Porque la Reforma Protestante estuvo al servicio de los poderes políticos, y eso significó que los gobernantes protestantes impusieran su religión a condición de que la población aprendiera a leer y a escribir gracias a la lectura de la Biblia. Por ende, esta obra de Lutero cumplió una doble función. Primero, una función religiosa, ya que da a conocer a la población alemana la Biblia en su idioma, en su idioma. Y segundo, también lo convirtió en un instrumento educativo, lo cual permitió posteriormente la alfabetización de miles de personas. Y por último, en 1543 vamos a destacar las dos primeras ediciones científicas. Tenemos, por ejemplo, De Humanis Corporis Fabrica de Andrés Vesalio. ¿Quién era Andrés Vesalio? El padre de la anatomía moderna, en el cual vamos a destacar también que además de la parte escrita, Vesalio aportó con dibujos exactos del cuerpo humano, ya que él junto con otros artistas dibujaban cadáveres y abrían cuerpos para poder dibujar con mayor precisión las partes internas del cuerpo. Por ende, todos esos dibujos, esas obras fueron grabadas y posteriormente impresas para darlas a conocer. Y otra obra muy importante a nivel científico, chicos, fue la obra de Nicolás Copérnico de Revolutionibus Orbium Celestium, el cual planteaba la teoría heliocéntrica. Este texto, chicos, fue cuestionado por la Iglesia Católica debido a que planteaba una idea que rompía con 1500 años de cultura controlada por la Iglesia Católica y de una verdad que era en esa época inmutable o irrefutable, quiero decir, que sería la teoría geocéntrica. Esta obra, divulgada por Copérnico gracias a la imprenta, empieza a dar los primeros pasos en lo que es conocido como la revolución científica. En síntesis, aquí vamos a destacar dos grandes ideas fundamentales de esta clase. Por un lado, chicos, tenemos que destacar el contexto de continuidad y cambio entre el mundo medieval y moderno. Y aquí vamos a destacar dos grandes elementos. Por un lado, chicos, el conflicto que se dio durante este proceso de transición entre las ideas teocéntricas representadas por la Iglesia versus el antropocentrismo que estaba representado a través de los filósofos humanistas y también de los posteriores reformadores religiosos y científicos. Y además también esto permitió el surgimiento de grandes procesos culturales que derivaron también en procesos políticos y religiosos, como por ejemplo el humanismo, la reforma y posteriormente la revolución científica.
A contar de Gutenberg, que pasó a ser como el punto importante dentro de este proceso de continuidad y cambio entre el mundo medieval y moderno, destacamos en este caso dos elementos importantes. Primero, que el invento de Gutenberg rompe con el concepto del libro como un elemento, digamos, de referencia cultural y además de perpetuación de la información, y lo convertimos en un libro en el cual tiene acceso para la mayoría de las personas, en este caso las personas que podían pagarlo. Además de que el libro pasó a ser como un elemento de conocimiento, ¿ya? Y obviamente también sirvió como un motor de difusión de nuevas ideas, especialmente las ideas religiosas de Martín Lutero, ¿ya? O en este caso las ideas que revolucionaron la ciencia, como por ejemplo la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Y además también la imprenta cumplió un rol muy importante como un instrumento al servicio de la Iglesia y de los estados monárquicos, ya que obviamente fueron los medios en los cuales ambas instituciones quisieron implantar sus ideas o implantar sus puntos de vista. Ya muchachos, la actividad la estuvimos trabajando con los muchachos del plan presencial es la siguiente. Van a trabajar todos las fuentes que están en las páginas 16 y 17 del texto de octavo básico, no de primero medio, de octavo básico. Y ustedes lo que tienen que hacer, hay dos bloques de preguntas, preguntas A y preguntas B, y ustedes tienen que elegir uno de ellos y desarrollarlos de acuerdo con las fuentes que tenemos acá. En este caso, también se pueden apoyar, chiquillos, en un enlace que dejé acá de un video en YouTube, en la cual les puede servir más los contenidos que estamos viendo acá en esta clase. Yo por mi parte, muchachos, yo me despido. Y la idea en este caso, antes de poner fin a este video, voy a destacar varias cositas. Primero, esta actividad, chicos, la idea es que ustedes lo redacten y después la información me lo manden a Classroom. Ahí yo después les voy a explicar en el Classroom cómo quiero que lo trabajen. ¿Ya? Va a tener puntaje, va a tener referencia, necesito todo. Ahí les voy a dar toda la información en el Classroom del curso, de sus respectivos cursos. Y además también, chiquillos, esto es un trabajo con evaluación, así que esto les va a servir también para que tengan ya sus primeras notas. En este caso también les pido que no olviden darle me gusta a este video y además suscribirse al canal de Historias del Barry para que tengamos la opción de enviar más, digamos, más contenido para mejorar un poquito este proceso de aprendizaje, especialmente en momentos que se nos acerca ya a las clases online. Me despido, chicos, y nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos, chau chau.